Hola, ¿cómo están? En nuestro informe semanal referido al comportamiento de los mercados globales para la semana que finalizó el 5 de mayo de 2017 y analizando lo ocurrido con los índices globales, podemos observar que la semana finalizó con prácticamente valores positivos en casi todos los mercados, con la excepción de China, donde las principales alzas estuvieron en el caso de Europa, con el DAX creciendo un 2,24%, quizás anticipando el resultado positivo de lo que fueron las elecciones del fin de semana, tanto para los ganadores en Francia como el apoyo a la primera ministra alemana. Todos estos elecciones que terminan apoyando a la continuidad del bloque de la Unión Europea. Con referencia a la América Latina, las principales alzas estuvieron concentradas en el caso del índice de Chile con un 1,01% y con un Buenos Aires que creció un 0,71%. Si analizamos lo ocurrido en el mercado de divisas y analizando sus ETF, analizando el ETF UP que trata del dólar index, vemos que la semana finalizó con una nueva depreciación del dólar respecto a la canasta de monedas. Y si nos ingresamos a ver respecto a los pares de monedas con quién se ha apreciado, podemos ver que con el dólar australiano no fue el caso, sino que el dólar australiano también se depreció en relación al dólar, pero sí se apreció la libra esterlina en relación al dólar, es decir, que el dólar perdió poder adquisitivo respecto a la libra esterlina. Lo mismo respecto a la corona no tuvo cambios, el yuan también se depreció respecto al dólar, pero sí vemos que el euro continúa esta apreciación, quizás anticipando, como decíamos, resultados electorales. Y como otro elemento importante, el yuan también se depreció. Lo que podemos ver entonces es que el dólar se depreció, en realidad el euro y la libra esterlina fueron las monedas que se apreciaron respecto al resto del mundo, y que el dólar, si bien se depreció respecto al euro, se apreció respecto al yen y respecto al dólar australiano, respecto al franco suizo, ¿sí? Si analizamos el comportamiento que tuvieron los commodities, podemos observar de que si analizamos el ETF uso en sus gráficos semanales, vemos que tuvo el petróleo una caída, mientras que si analizamos los commodities granarios agropecuarios, como puede ser el maíz, finalizó con volatilidad semanal, pero prácticamente en el mismo valor de la apertura semanal. Lo mismo hizo la soja, que finalizó prácticamente sin cambio en relación a la apertura semanal, y el trigo. Si bien en relación al cierre de las semanas anteriores en los granos, la cierre siguieron con una leve suba intersemanal. Y si analizamos el comportamiento de lo ocurrido con los metales, vemos que el oro continúa con su caída, lo mismo que hizo la plata y lo mismo que lo hizo el acero. Es decir, una semana donde petróleo y metales finalizaron con caídas, o por lo menos generalmente analizamos, y commodities agropecuarios con leves subas pero prácticamente sin cambios. Ya analizando lo ocurrido en el panorama del mercado local y concentrándonos en lo ocurrido en el mercado de renta variable, podemos observar de que la semana finalizó con una suba en dólares del 0,46%. Esta suba se vio, si bien el Merval subió un poquito, unos puntos más, básicamente lo que es en dólar MEP hubo una pequeña apreciación del peso, y lo que sería los índices, el promedio de índices en dólar de todos los activos que cotizan en Argentina subieron en 1,24%, es decir, donde hubo las mayores subas se dieron en el panel general y en el panel líder. Si analizamos los sectores en los cuales se dieron mayores subas, podemos observar que el principal de todos fue en los sectores de telecomunicaciones y peajes, con casi un 12%, mientras que este estuvo seguido por el sector de holding, donde ahí Andes Energía fue una de las principales empresas en cuanto a incremento de cotización, seguido luego del sector financiero con un 3,24%, y de manufactura de líquido industrial, que al igual que la semana anterior continuó con una suba. Mientras que si analizamos las bajas estuvieron concentradas en el sector de generación de energía y el sector construcción, que aún no logran captar a través de los índices de mercados
incrementos en cuanto a su rendimiento, si bien uno puede escuchar muchas noticias de reactivación en el sector. Si analizamos un poco algunas de las variables monetarias de tasas de interés, podemos observar de que en la semana la tasa variable, es decir, la tasa de interbancaria, tuvo un incremento de 15 puntos básicos, es decir, de un 0,15%, la tasa subió 0,15%, mientras que el resto de las tasas, tanto los pases del Banco Central como los plazos fijos de más de $1 millón, como la tasa Butler y la cotización elevada, que esta semana no hubo licitación, tuvieron sin cambio. Mientras que los depósitos en plazo fijo, es decir, la tasa a la que hoy pudo depositar un ciudadano un depósito de plazo fijo menos de $1 millón, tuvo una caída de 37 puntos básicos, es decir, pasó del 17,87% al 17,5% nominal anual. Si analizamos el comportamiento de los bonos, de las curvas en bonos, vemos que para esta semana los bonos en dólares tuvieron una pequeña caída en su cotización, y lo que hizo que esos rendimientos exigidos se vieran incrementados, mientras que lo mismo lo hizo con el dólar link, donde también hubo algunos ajustes, algunas caídas en las cotizaciones. Si analizamos los bonos en pesos, vemos que los bonos en pesos sí tuvieron una pequeña mejoría en los tramos más cortos de las curvas, y los bonos ajustados por ser, es decir, sin ajuste por inflación, tuvieron una caída en su rendimiento en los tramos un poco más largos. Bueno, entonces sería un poco el panorama de lo ocurrido la semana pasada en cuanto a los resúmenes. Podemos ver ahora esta semana cómo va a afectar entonces algunos activos ligados a la economía europea, donde dados los resultados electorales se podrían ver algunos incrementos de sus cotizaciones, y se continúan viendo unas buenas expectativas en los sectores tanto energéticos, ya sea de generación de energía, como el sector petrolero, donde se pueden observar mejoras en los rendimientos. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la semana próxima.